Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal, terapias individuales y meditaciones activas. Más información en www.centroexperiencial.com. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Os recuerdo que este 2020, en noviembre, comienza la tercera formación oficial para ser facilitadora en meditaciones activas y pasivas Osho, reconocida por la Resort Institute de Osho en Pune, India. Para ello viene el certificado Luis Martín Santos desde España, más conocido como Charna, vendrá a Chile. Esto será a mediados de noviembre. Se hace fuera de Santiago de manera residencial, con alojamiento, con comidas vegetarianas, profundizando en varias de las técnicas del maestro hindú Osho. Esto sirve ya sea para terapeutas, gente profesional que trabaja con el desarrollo del ser humano y quiera adquirir una herramienta más, o también para personas que quieran profundizar en sí mismos, en sí mismas, en expandir la conciencia. Así que invitadísimas todos a participar. Más información en centroexperiencial@gmail.com o llamando al teléfono 569-889962. Es una grandísima oportunidad y por tercera vez en Chile vamos a tener esta oportunidad, valga la redundancia. Así que empezar a pedir información y a inscribiros para poder participar. Y todos los lunes en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano hay meditaciones a las 8 p.m, meditaciones activas, porque según el maestro Osho, el ser humano occidental está mucho tiempo sentado, muy cerebral, trabajando desde el computador, etc. Y las emociones se van reprimiendo en el cuerpo, se van guardando emociones, sentimientos, cosas no dichas. Entonces es necesario primero movilizar estas emociones, movilizar el cuerpo, también para que el cuerpo sea como un ancla para conectar con el aquí y el ahora. Abrir la garganta, conectar con la respiración y llegar a ese espacio de silencio interior. Ahí ya podemos sentarnos y estar en ese bajar de la mente, de la cháchara de la mente al corazón. Lunes, 8 p.m, centroexperiencial@gmail.com o 569-88996232. Y lo mejor es que vale 4.500 pesos. Así que eso, todos invitadísimos. Y os doy la bienvenida a mi comunidad nuevamente, que nos seguís siempre fielmente lunes, miércoles y viernes en Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal. Nuevamente, un programa enfocado en el desarrollo personal, donde ya sabéis que siempre traigo invitadas maravillosas que nos entregan conocimiento para ser más conscientes el día de hoy, ir más al humano. Y comienzo como siempre leyendo un texto, y aquí, ya vais a saber por qué, tiene relación con nuestra invitada de hoy, y quise leer sobre Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría, hija y discípula del astrónomo Teón, fue una mujer, la primera mujer matemática que escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Creó instrumentos que servían para determinar las posiciones de las estrellas y sobrepasó a muchos filósofos en una época en la que, no habían mujeres en ese espacio. Creó el densímetro, que es un aparato para justamente medir la posición de las estrellas. Fue una de las primeras mujeres en la ciencia y, claro, no podía ser menor que ella fue asesinada, fue descuartizada, fue incinerada. O sea, fue uno de los primeros femicidios que ocurrieron. ¿Y por quiénes? Por una turba de católicos que eran seguidores de Cirilo, un obispo santo cristiano de la Alejandría. Ella representa el día de hoy a la mujer libre, a una mujer autónoma, a una mujer que luchó en un medio muy machista.
Muchos a lo mejor conocéis la película que realizó el director español Alejandro Amenábar, donde actúa la Rachel Weisz, maravillosa actriz, que ella es la protagonista y que ocupa el lugar de Hipatia de Alejandría, y que la podéis ver. Y esto vinculándolo a que la invitada de hoy eligió, muy bien elegido, el nombre de su fundación, de la fundación de la cual ella fue co-creadora y actualmente es directora ejecutiva, la Fundación Hipatia. Y está con nosotros Aleka Vial de Grenade. Bienvenida. Muchas gracias, estoy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación, François. Yo también, estoy feliz, honrada, para mí siempre es maravilloso. Os cuento que Aleka Vial es directora ejecutiva, como dije anteriormente, de la Fundación Hipatia hace ya 6 años. Es periodista, máster en guionismo, ha trabajado en México, Chile, ha editado libros de patrimonio cultural. Impulsa iniciativas para contribuir al cambio de paradigma de un egocéntrico industrial a un ecocéntrico generador, al desarrollo de una conciencia del cuidado de las personas, de las relaciones y de la naturaleza. Hipatia es una ONG que entrega herramientas de inteligencia espiritual para la regeneración de la comunidad. ¿Es así? Sí, es así. Quisiera saber más sobre el propósito de Hipatia hacia la comunidad. Bueno, Hipatia es una fundación que nace hace 5 años. Con el propósito del desarrollo de la conciencia para el desarrollo sostenible. Nos damos cuenta, bueno, desde el año 2000, la cofundadora y yo estamos trabajando en recolectar sabiduría, maestros, pioneros, enseñanzas, metodologías para el desarrollo de la conciencia, y nos damos cuenta que el siglo XXI tenemos que desarrollar herramientas nuevas, porque las herramientas que estamos empleando, que son características del modelo industrial newtoniano en el que vivimos hace siglos, está en decadencia, ya no está dando las respuestas, las soluciones para lo que necesitamos, ¿no es cierto?, que es el cuidado de las personas y de la naturaleza. Hemos abandonado herramientas esenciales de conexión con el ser que no están siendo enseñadas en los colegios ni en las organizaciones, y empezamos a hacer una recolección e investigación y la ordenamos en la fundación. Tenemos una biblioteca, tenemos una serie de videos y trabajamos en 3 líneas distintas. Una es entregar información sobre autoconocimiento para que las personas puedan elegir su vía de desarrollo personal y profundizar en ella. Para eso hacemos un ciclo de entrevistas que se llama Ciclo de Entrevistas Redes Virtuosas, hace 5 años. Que son preciosas por lo demás, que estuve mirando y tú eres la presentadora, o sea, tú eres la entrevistadora, así como el rol que yo estoy haciendo ahora. Exacto. Y has tenido enfrente tuyo a la sabiduría de Gastón Sublet, el conocimiento magistral de Humberto Maturana, a nuestro gran conocedor de la lengua mapuche y rescatador de la cultura mapuche, Siley Mora, sí. Bueno, Cristian Barken, otro gran entrevistador. Sí, Patricia May y diversos maestros, pero no solamente maestros espirituales y de cómo vivir a escala humana o cómo vivir con un mayor desarrollo de la conciencia, sino también personas que nos enseñan cómo vivir en un nuevo paradigma, personas que son expertas en agricultura biodinámica, que son expertas en sanación, que son expertas en herramientas y metodologías que tenemos que incorporar para nuestro desarrollo personal, nuestro vínculo con la comunidad y el cuidado de la naturaleza. Esas son como las 3 áreas que tratamos de comunicar fuertemente, de manera que podamos ser una fuente de información clara y de recomendación de las vías que nos generan un trabajo serio, ¿no?, profundo, como el que necesitamos ahora por lo que estamos viviendo. Otra área importante también es que llevamos ciclos de meditación a organizaciones públicas y privadas, enseñamos a cuidadores desde profesores, parvularias, personas que trabajan en fundaciones sosteniendo a otras personas, también en empresas. Tenemos un ciclo de meditación con 10 herramientas de inteligencia espiritual
que son para el desarrollo de esta inteligencia que, según Harari, el filósofo, dice que es la única inteligencia que va a podernos salvar en este nuevo mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Necesitamos desarrollar la inteligencia espiritual, y de hecho ya se está incorporando en el Ministerio de Educación, en algunos programas y en algunos manuales para la educación parvularia, el concepto de inteligencia espiritual, que hace 20 años era algo que hablar de esto en un directorio era como una locura, y hoy día ya está posicionado el tema de la inteligencia espiritual, y es muy importante no solo quedarse en la inteligencia racional y emocional, sino que dar un salto más allá, o inteligencia física, inteligencia artística. Hay muchos tipos de inteligencia, pero es necesario desarrollar esta inteligencia, que es una inteligencia más macro y que genera la interdependencia. Bueno, ahí te hablé de 2 áreas, y otra área muy importante es el fortalecimiento de la mujer. Porque en los últimos siglos, así como bien lo mencionaste sobre Hipatia, que fue reprimida y fue asesinada por una horda de fanáticos, sabemos y entendemos que el rol de la mujer hoy día es demasiado importante. Dar voz a la mujer. Trabajamos convocamos a distintas organizaciones femeninas para invitar a mujeres y mostrarles liderazgos femeninos desde una conciencia expandida, con un trabajo interno muy grande, porque estamos liderando el mundo, hombres y mujeres, con una conciencia todavía desde la competitividad, desde la dominación, desde los valores masculinos del patriarcado. Entonces todos necesitamos entrenarnos y reconocer los valores femeninos, dar voz a los valores femeninos, y aprender a liderar desde ahí, que es un paradigma totalmente distinto del liderazgo. Continuando con lo que estás diciendo, creaste el 2018 acá en Chile el FEM Summit 2018, que fue una jornada de trabajo, reflexiones en conjunto con 140 líderes, y llegaron a Chile 3 mujeres pioneras, entre ellas la cientista social Riane Eisler, experta en equidad de género justamente, después a Scilla Elworth, no sé cómo se dice. Scilla Elworthy, inglesa y constructora por herramientas de la paz y mediación de conflictos. Y después también a Thais Corral, activista en regeneración brasileña para la mitigación del cambio climático. Quería que me contaras un poco más de cómo fue esta experiencia, este encuentro, claro, qué nos entregaron estas mujeres. Bueno, primero que nada, en Hipatia lo que hacemos es que somos como curadores de los temas o los focos donde poner la atención, porque la diversidad de información que tenemos en autoconocimiento y en herramientas son enormes. Entonces, lo más difícil es focalizar qué tenemos que trabajar en cada etapa. Estamos viviendo una etapa de transición en Chile y en el mundo muy importante, en que estamos tratando de dejar atrás el viejo paradigma de dominación y de explotación de la naturaleza y movernos hacia un nuevo paradigma de conciencia ecosistémica, interdependencia, conciencia espiritual y conciencia del cuidado en el fondo. Entonces, lo que hicimos fue elegir a 3 mujeres que representan 3 temas fundamentales que debemos profundizar hoy. Uno tiene que ver con la equidad de género, que no solamente habla del género entre hombres y mujeres, sino que habla de la equidad en todas sus manifestaciones. Es decir, si tenemos crisis medioambientales, crisis emocionales, crisis en los distintos ámbitos, crisis hídrica, es porque hemos perdido el equilibrio y nos hemos focalizado en un solo polo y necesitamos balancear, porque la equidad es balancear y lograr nuevamente el equilibrio entre hombres y mujeres, entre el cuidado, entre la explotación de la naturaleza, en el consumo o no consumo. Es decir, cómo cada uno de nosotros se hace responsable sobre cómo implementa la equidad en su vida privada, en su vida como consumidor, en su filosofía, en la forma de transmitir conocimientos, etc. Entonces, poner el foco en la equidad. El otro punto muy importante que lo tratamos con Scilla Elworthy, que es una pacifista maravillosa inglesa, es porque creemos que el aprender a hacer comunidad y a mediar nuestros conflictos internos y externos es fundamental y es el gran obstáculo que no nos permite pasar del desarrollo individual a solucionar el tema medioambiental, planetario, que estamos al borde del colapso medioambiental, ¿no? Llevamos
25 COPs y no podemos los gobiernos resolver el tema de cómo actuar más velozmente para la mitigación del cambio climático. Entonces nos demoramos mucho, somos muy lentos en implementar los cambios porque tenemos mucha especialización individual en, por ejemplo, mis másters, mis diplomados, mi práctica deportiva, mi práctica en autoconocimiento. O sea, Mi yo, y se queda ahí y no llegamos a la solución porque necesitamos pasar por el colectivo y necesitamos mediar los conflictos y resolver y generar comunidad y generar soluciones comunes. Y entonces, bueno, sí la representaba esta mediación de conflictos y esta capacidad de generar diálogo entre los polos. Y Thais Corral, que fue la tercera invitada al FEM Summit, ella es una experta en regeneración y fue de las primeras mujeres en vincular el liderazgo femenino con la regeneración del planeta. Y ella vino a hablar justamente de las nuevas narrativas, de un nuevo liderazgo, de qué es la regeneración, que invito a todos los oyentes de este programa a que investiguen sobre qué es regeneración, que es una palabra que va más allá de la sustentabilidad, más allá de sostener el nivel de producción que tenemos o de desgaste, sino que cómo contribuimos a regenerar la vida en el planeta. Y la regeneración también pasa por un aspecto individual, un aspecto comunitario y el vínculo con la naturaleza. Y yendo hacia esa palabra regeneración, ¿tú crees que existe la posibilidad de regenerarse, de regenerarnos como seres humanos a nivel planetario, a nivel Sin duda, creemos en Fundación Hipatia y yo personalmente creo profundamente en la regeneración, no porque sea una idea o un concepto, sino porque es nuestra naturaleza, es decir, la sangre se regenera cada cierto tiempo, las neuronas se regeneran cada cierto tiempo, el planeta también se regenera. Lo que sucede es que no nos estamos deteniendo. Para regenerarnos necesitamos detenernos. La Tierra, por ejemplo, necesita descansar para poder regenerarse y para poder nuevamente nutrirse. El ser humano también. Y en los últimos 2 siglos, en la era industrial, estamos en un nivel de desgaste energético y trabajo y permanente exigencia física, mental, emocional, sin parar, y entonces no podemos regenerarnos. Y por eso vienen las enfermedades en la tierra, en las personas, en la comunidad, porque estamos sobreexigidos, sobreexplotados por nosotros mismos. Muchas veces no necesitamos a nadie que no necesitamos estar en la esclavitud. Hoy día vivimos una esclavitud que es generada por nosotros mismos. La cantidad de trabajo mental, cuántas horas estamos con el celular o estamos pensando, estamos produciendo, estamos creando. Y todo esto es una cultura que enarbola y que admira la acción y no busca el equilibrio, nuevamente, la equidad con la no acción, de lo que habla Lao Tse y que hablan tantos maestros. Nosotros somos parte del sistema y del ecosistema y de los sistemas más macros, y todos necesitamos el día y la noche, el descanso y la actividad, el agua y el calor. No podemos exponernos a un solo polo. Necesitamos el equilibrio. Y bueno, la regeneración, la tierra se regenera sola, el cuerpo sin que hagamos nada, ni pensemos ni diseñemos, se regenera también. Solo necesitamos permitir que esa regeneración ocurra y no lo estamos permitiendo. Me llega desde luego tu discurso que nos dices, una mirada más optimista, porque muchas personas en este momento que estamos viviendo un Chile un poco en caos, un poco violento también, violento por ambas partes. Yo cuando digo violento no me refiero al saqueo o a la barricada o a la destrucción de las calles o eliminación de un semáforo, me refiero a violencia también en otros aspectos económicos, educacionales, de pareja justamente, etc. Abordando ese tema actual de Chile, que estamos también se dice en un cambio de paradigma, y que es a nivel mundial, no solamente de Chile. O sea, Chile es un reflejo, pero ahora mismo vimos lo que también está pasando entre Irán y Estados Unidos. Estamos caminando la incertidumbre. Sí.
¿Cuál es tu mirada con respecto a este cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento? Bueno, nuestra mirada desde la Fundación y con las comunidades que nosotros colaboramos y en las que nos sostenemos y trabajamos y reflexionamos al respecto es que nosotros estamos viviendo individualmente y como colectividad, como comunidades y como humanidad un tránsito y un cambio de conciencia. Y hace mucho tiempo que no estamos cómodos ni contentos con el sistema económico, político, de salud, de relación entre los seres humanos. La estructura social o el pacto social que habíamos construido no nos satisface más y necesitamos hacer un cambio, una transformación. Estamos en un proceso que a nivel espiritual se podría llamar un cambio de piel o un salto cuántico de conciencia. Necesitamos vivir en una estructura de sociedad distinta, con otros valores, con otros temas, con otras prioridades que están más centrados además por la emergencia climática, obviamente en la naturaleza, en todos los seres sintientes y en el ser humano, porque nos hemos focalizado mucho en el mundo material, ¿no? en las posesiones, en las ciudades, en la creación del mundo material. Pero sin embargo, esto ha generado una crisis ecosistémica y una crisis humana y necesitamos volver a retomar. Entonces lo que está ocurriendo desde una perspectiva, la violencia es un elemento que yace en cada uno de nosotros y cuando se manifiesta externamente es solamente una manifestación de lo que está ocurriendo realmente internamente. Y cuando la violencia tiene apoyo de la comunidad es porque necesitamos, es como la catarsis, necesitamos mostrar lo que está ocurriendo, lo que hemos estado viviendo en las últimas 2 décadas, que lo hemos visto en la política, lo hemos visto en las empresas, lo hemos visto en la iglesia, es que han salido a la luz todas las cosas que estaban corruptas, que estaban la putrefacción o las cosas que ya no nos hacen sentido, que ya no podemos ocultar, porque estamos en un nivel de conciencia más alto hoy, ya dimos ese salto, ya estamos ahí, por lo tanto ya es intolerable lo que hace 50 años era perfectamente tolerable ocultar debajo de la alfombra. Entonces, el primer proceso fue identificar lo que ya no podemos ocultar, sacarlo a la luz. Esto lo hemos estado haciendo las últimas 2 décadas. Ahora que está todo a la luz y Internet ha sido un gran avance y una gran contribución para poder sacar a la luz todo esto, una vez que ya vemos todo el desastre o todas las cosas que hemos hecho mal, bueno, es el momento de reparar. Y yo creo que de ahora en adelante, del 2020 en adelante, lo hablan varios también maestros y personas que hablan de predicciones, ahora llegó el momento de pasar a la acción. El 2020 ya no es un momento para seguir conversando, para seguir diálogo, o sea, el diálogo es siempre importante, pero me refiero a que ya no podemos seguir dándonos vuelta con lo que tenemos que hacer, sino que llegó el momento de hacerlo. Es decir, si habías pensado en hacer una compostera durante 5 años y no la habías hecho, bueno, ahora es el momento ya de hacerla. Accionar. Si habías pensado no andar más en auto, andar más en bicicleta, ahora lo vamos a hacer. Este es el momento de tomar acción. Y bueno, lo que pasó en Chile con esta explosión o revolución o transformación social fue que las personas dijeron, ya llegó el momento de tomar la acción. Y lo más interesante es que se generó una reflexión profunda en los distintos estratos sociales. A mí me ha tocado conversar con variedad de personas de distintas organizaciones, sectores, y veo que las personas se lo están tomando en serio. Y creo que en Chile hay un nivel de conciencia muy alto que va a ser ejemplo para la humanidad. También hay maestros que hablan sobre esto, sobre el nivel de conciencia en Chile. Nosotros, si tú sabes que estás en estos temas más de la espiritualidad, hay muchos maestros que explican que la Kundalini, que estuvo en el Tíbet muchos años, ahora está en los Andes, en esta región, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, son países que están viviendo procesos profundos de transformación. Y especialmente nosotros, yo tengo mucha confianza en lo que estamos viviendo. Mira lo que pasó con estas chicas que crean esta canción y se replica inmediatamente en muchísimos países.
Yo creo que también lo que hicieron todo este grupo de jóvenes que denunciaron a la iglesia, lo que partió aquí en Chile hace muchos años, que denunciaron los abusos y que fueron a programas de televisión y lo expusieron, te diría que ellos también fueron punta de lanza. Nosotros estamos siendo punta de lanza para el planeta en mostrar lo que ya no nos parece que puede seguir siendo la forma de convivir entre los seres humanos. Y yo estoy muy orgullosa de lo que está pasando en Chile. Yo también coincido contigo y también estoy orgullosa. A la vez también, si bien por una parte puedo ver eso que tú mencionas de las cosas que están saliendo a la luz, también he visto mucho lo otro, lo escondo, lo meto debajo de la alfombra y no lo muestro, el entre comillas cinismo entre los mismos políticos, en muchos aspectos de la sociedad. Entonces, bueno, ahora sí bien es un momento de ir más allá, de alzar la voz. Así es muy importante dar voz a los que no tienen voz, partiendo por las mujeres que estamos acostumbradas a liderar desde el backstage, ¿no? Apoyar a los que están en el stage y nosotros nos quedamos atrás y no necesitamos firmar, no necesitamos aparecer. La verdad es que nunca nos ha interesado a las mujeres estar en el escenario o aparecer, pero creo que es muy importante por un tema de equidad y de equilibrio en la sociedad y en todo el ecosistema, que la mujer empiece a aparecer, empiece a mostrar la voz. También las personas que se sienten excluidas, también hemos estado viviendo montones de sectores sociales muy excluidos que ha empezado a aparecer su voz, incluso los chicos del Sename que también estuvieron involucrados en actos de violencia, también hubo algunos testimonios de ellos. Y las cosas y las personas que se aprovechan de esto para la violencia extrema o para capitalizarlo políticamente o capitalizarlo de cualquier manera, van a salir siempre a la luz, porque ya estamos en un nivel de conciencia más alto. Por lo tanto, nos damos cuenta perfectamente cuando estamos intentando ser manipulados. Incluso en las redes ya hay expertos para darse cuenta quién está utilizando a quién. Entonces, yo creo que tenemos que confiar en nuestra inteligencia espiritual, que es la inteligencia que es capaz de ver todo lo que está ocurriendo, interpretar, identificar y dar sentido y significado a la realidad. Tenemos que confiar en lo que está ocurriendo, tenemos que poder dar un paso más allá a la acción, porque si no damos un paso a la acción nos vamos a quedar en este proceso de dar vueltas sobre la oscuridad, y es muy importante cada uno de nosotros pasar a la acción, porque todos impactamos al todo. Es decir, no solo basta que lo hablemos aquí en la radio, François, nosotros individualmente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras acciones tenemos que pasar a la acción, porque si no seguimos solamente hablando en el mundo de las ideas. ¿Crees que esto de no haber pasado la acción con anterioridad tiene que ver con este egoísmo intrínseco en el ser humano en general, de mirarse a uno mismo y desde ese lugar no generar empatía con un otro, con el otro, con la naturaleza, con lo que está ocurriendo a mi alrededor? Mira, desde una perspectiva de mayor amplitud, te diría que todos los procesos son importantes, y cuando no hacemos las cosas... yo nunca me ha gustado confiar o creer en estas teorías conspirativas, ¿no? Que las personas hacen las cosas por maldad o por destruir o por acumular el poder. Todo eso existe en todos nosotros, el ego, el querer acumular el poder, el querer estar sobre otro, es parte de la condición humana. Pero cuando estamos en eso no significa... ¿por qué ocurre? Porque estamos en un nivel de conciencia bajo. Cuando nosotros empezamos a ampliar la conciencia y empezamos a utilizar la inteligencia espiritual, ya no nos es posible ni la incoherencia, ya no nos es posible no ir a la acción, ya no nos es posible ver solo por mis beneficios, me duele si le duele al otro, soy consciente de que si hay una persona sufriendo yo no puedo ser feliz, o sea, o vamos todos juntos o no vamos a ninguna parte. Entonces se desarrolla esa compasión, esa conciencia, esa inteligencia y además vamos avanzando juntos. Entonces la importancia de un programa como el que tú tienes es que contribuyes, o lo que hacemos en la fundación es que vamos aportando granitos de arena para que las personas se vayan dando cuenta de que su nivel de conciencia es alto, pero nuestro pensamiento, nuestra forma de pensamiento sigue operando en la conciencia del pasado.
pero es solamente identificar que ya estamos ahí, como un gran amigo mío que se llama Lucho Merino, y le quiero hacer honor en este programa, siempre dice, ya llegamos, ya estamos aquí, solamente tenemos que confiar en ello y solamente tenemos que darnos cuenta que esa sabiduría ya yace en nosotros, que esa felicidad, que esa visión, que esa confianza y esa realidad ya está aquí. Porque si seguimos pensando que no llegamos, que no podemos, que está todo negativo, construimos esa realidad. Y de verdad que en Chile hay millones de ejemplos maravillosos de personas haciendo cosas espectaculares. Lo que pasa es que no están en la prensa, entonces no están muchas veces en los medios. No son personas mediáticas. Claro, entonces en la prensa tenemos toda la crítica, todo el juicio, todo lo que hay que corregir, que está muy bien, pero no tenemos una prensa de todo lo fantástico que está ocurriendo. Como el otro día que también invitamos a Juan Pablo Lazureta, que creó la Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre Tierra, y que es un grupo de personas que están haciendo un trabajo inmensamente maravilloso. Sí, lo conozco, Juan Pablo, son preciosos. Sí, hacen un trabajo increíble y van haciendo permacultura, y van recorriendo Chile, haciendo canto, haciendo danza y unas prácticas preciosas. Es un grupo increíble. Nos encontramos en nuestro programa nuevamente con Aleca Vial, la directora de la Fundación Hipatia. Quería preguntarte, porque tú eres periodista, ¿en qué momento de tu vida ocurre este cambio, este clic, este interés, esta motivación por este interés de la conciencia de... Bueno, yo me formé como periodista en México y trabajé en el Reforma, en La Jornada, en diarios, en los diarios tradicionales de allá, también en radio, y era una investigadora muy acuiciosa y de denuncia, hacía reportajes de denuncia. También colaboré en un suplemento feminista en los años, en el 89, en el 90, 91. Y era una reportera investigadora racional y de denuncia, imagínate. Y en una crisis importante de pareja, en donde yo estaba en un momento de mucha fragilidad y de mucho cuestionamiento interno, me subí a un viaje a la India, a un ashram en el sur de la India, a donde un maestro cerca de Bangalore, que se llama Bhagavan, Sri Kalki Bhagavan, y estuve en un retiro de 3 semanas en silencio con 100 personas latinoamericanos, y era el primer retiro que hacía este maestro para occidentales. Y gracias a que estaba en un momento de gran debilidad, para esto sirven estos momentos de oscuridad y estos momentos de crisis y de violencia y en que vemos que no tiene nada más sentido. Entonces pude absorber todo el conocimiento maravilloso de ese maestro, y ahí empecé a entender la trascendencia de la meditación, la trascendencia del yoga, del cambio de alimentación, de cómo opera la mente. Empecé a investigar usé todas mis herramientas como periodista para investigar sobre maestros en todo el mundo. Empecé a leer sobre ellos, mi práctica de meditación, mi práctica de yoga. Y apenas llegué de la India, a los 30 años, me puse a producir eventos para el desarrollo de la conciencia. Hicimos un concierto en México con estos monjes y músicos como Gustavo Cerati, como Café Tacuba, Eli Guerra, y me di cuenta que el desarrollo de la conciencia era algo que llamaba a muchas personas y que generaba un gran respeto por las personas, porque es un llamado del alma muy antiguo, y vivir en una sociedad que no desarrolla su espiritualidad es muy árido, es muy seco, no hacía sentido. Y una vez que entré en este camino, se clarificó mi propósito de vida, alcancé espacios de dicha y de plenitud muy grandes. Fue como encontrar un hogar muy importante, y bueno, desde esa fecha hasta ahora, ya tengo 20 años, he seguido en este camino. ¿Hay algún hecho en particular cuando me dices que experimentaste estados, un hecho así que te marcó de expansión de la conciencia? Tuve varios.
tuve varios hechos de expansión de la conciencia en esas prácticas, porque cuando tú estás en silencio y cuando estás meditando, tu nivel de energía durante todo un día, meditación, yoga, vegetariano, y con estas prácticas empiezas a tener realizaciones, y las realizaciones son un poco lo que a las personas les pasa cuando hacen un viaje de ayahuasca o de estos trabajos con chamanes donde utilizan plantas de poder, que puedes perfectamente alcanzar estas expansiones de conciencia sin ninguna planta de poder, porque yo lo experimenté de esa manera, sin daño colateral a ninguna neurona, que creo que no es necesario, y muchas personas que no están llamadas a ese proceso lo pueden hacer de esta manera. ¿Y qué ocurre? Que con estos trabajos me ocurrió en una ocasión que fui a una vida pasada y vi perfectamente una característica mía en otra vida que estaba drenando mi energía en esta. Y vi claramente que quizá eso me hubiera tomado 2 años de terapia, ¿ok? Llegar a ese punto. Después, en otra experiencia, en una meditación en silencio, sola, que es una meditación que vas caminando muy, muy lento, llegué a una choza donde había una vaca y la vaca estaba sentada. Yo jamás me hubiera sentado al lado de una vaca, en mi estado normal por miedo quizá a los cuernos. Pues me senté junto a la vaca y estuve en una comunicación profunda con ella a través de sus ojos, donde pude ver la mirada y los ojos de mi familia, pero más que la experiencia misma, lo importante es la enseñanza detrás de la experiencia. Entonces, en esa relación, en esa choza con esa vaca, me di cuenta de la interdependencia de todas las cosas, que ella no estaba separada de mí, que yo no estaba separada de esa choza, que éramos todos un campo de energía común y que se manifestaba de distintas maneras. Y cuando tú tienes otra experiencia, no la tuve en la India, la tuve en el parto de mi hija, tuve un parto natural. Y también cuando llegas a los últimos momentos del parto, esto lo tienen que haber vivido muchas mujeres, sin anestesia, tú te empiezas a dar cuenta cómo la naturaleza hace uso de ti. Cada contracción y cada descanso de contracción tú no lo estás provocando. Hay una fuerza mayor que lo está operando, y entras en una total fusión con la naturaleza, con el ritmo de la naturaleza, y entonces ahí te das cuenta cómo operan todas las cosas, cómo operan, o sea, tus órganos, cómo todo es realmente magia divina operando y generando y regenerando vida, y que tú eres solamente un elemento del tejido. Y esa conciencia es muy importante después para las relaciones humanas, para el sentido de compasión, el sentido de poner límites también, de poner límites a lo que no te hace bien, por ejemplo. Porque las personas creen que a veces que ser espiritual es estar en un estado zen, nunca enojarse, nunca poner límites, y no es así, sino que es comprender cuándo actuar, cuándo no actuar, qué te hace bien, qué no te hace bien. En fin, te genera, y esas experiencias son importantes porque pasan a través de tu cuerpo, no es una idea que tú aprendes en un libro ni de un maestro, tienen que ser experiencias personales, y eso es lo que te da la meditación, y eso es lo que te da este tipo de retiros, lo que te da el silencio, lo que te da el descanso, descansar y no estar todo el tiempo en el hacer, son estas experiencias, porque naturalmente estamos conectados con la naturaleza, y es la naturaleza la que te provee de estas experiencias, no es tu esfuerzo. Muchas gracias, qué bonito lo que contaste bueno, ya sea lo de la vaca, pero nunca había contado esto públicamente, es como algo muy privado. También con el momento del parto como mujer, de convertirte en madre y bueno, un momento muy íntimo, de un renacer, un todo, se rompe todo, renace, explosivo, dolor, amor, es una mezcla grande de emociones internas. Sí.
que claro, se podría asemejar también a ahora mismo estamos en este estallido y bueno, de esto también el amor. Y de esto van a ser, de todo este proceso que aparentemente que es muy doloroso y que a todos nos tiene. Yo he estado muy triste, yo he estado en Fundación Hipatia, no hemos publicado nada en 2 meses porque hemos estado contemplando lo que está ocurriendo en silencio, en un estado de introspección, de impacto, de emoción profunda, porque nos duele lo que está pasando en Chile. No es fácil el proceso, pero es necesario para poder hacer un salto a otro nivel de conciencia. Lo vuelvo a relacionar con el parto, porque en el parto también se rompe, sale la sangre, puede haber un desgarro, pero ¿cómo va a volver todo como estaba antes? Si es que tenías los 90, 60, 90, o tu vida, y todo vuelve. Pero todo vuelve. Hay que dar el tiempo y el descanso, porque después de este parir viene un descanso, la madre necesita descansar, y viene la nueva vida. Y viene la nueva vida. O sea, que hay que nutrir. Para que la nueva vida emerja, necesitamos hacer ese proceso y no evadir el sufrimiento, porque tiene un sentido, ¿no? El sufrimiento es parte del proceso, parte del equilibrio y bueno, sí, es muy importante verlo, enfrentarlo. Bueno, y aquí viene entonces el nacimiento de tu hija y viendo alguna de tus entrevistas me fijé que tú siempre comienzas con la infancia de tus invitados preguntándoles y dije, bueno, vamos a comenzar así también. Bueno, ya estamos a mitad de la entrevista, pero quiero ir un poco más a tu infancia, que me cuentes cuáles son las características, los olores, los sabores que Aleika se movía en su infancia. Mi infancia fue muy movida y lo que se generó en todo ese proceso creo que fue un nivel de adaptación muy grande, porque nosotras salimos muy pequeñas, con mi hermana y yo, mi papá y mi mamá, salimos al exilio en el golpe de Estado. Mi padre salió al exilio, así que nos fuimos a México. Y bueno, ahí tuvimos que adaptarnos a un contexto nuevo. Me tocó estudiar en colegios Montessori, que creo que fue muy importante, tener una educación alternativa de mucho juego, de mucha independencia en la infancia para desarrollar tus aptitudes. Después, desde chica, que eso me di cuenta que era en la India, no me había dado cuenta antes, tenía una conexión profunda con la naturaleza. Es decir, mi hermana se reía de mí porque me decía que me volvía tontita, porque cuando todos los amigos estaban jugando yo me podía quedar pegada viendo un árbol o viendo el mar o viendo alguna escena de la naturaleza. Y eso me pasaba en la infancia. Después también viví en el campo con mis abuelos, que fue una experiencia increíble en el sur de Chile, mientras mis padres estaban en procesos de divorcio. Después mi padre le tocó vivir la revolución en Nicaragua, entonces me tocó ir a los veranos a un país que estaba viviendo una revolución, que estaba en guerra, y fue muy interesante vivir como en esos países que se dice que todo es terrible porque no hay comida, no falta esto y falta el otro, pero pude ver el contraste de la alegría que había también detrás porque había una ilusión en común que hoy día, bueno, desencadenó en corrupción y en cosas tremendas, pero cuando nace esa revolución hay un espíritu colectivo que es muy importante cuando hay una idea que nos convoca a todos juntos y que nos da la ilusión de la transformación y la esperanza en una nueva vida, ¿no? En un nuevo mundo. Entonces pude experimentar entre los 10 y los 15 años esa experiencia colectiva muy interesante en Nicaragua, de la que mi padre era parte, y después varias experiencias. Yo te diría que el contacto profundo con la naturaleza y de experiencias de felicidad plena con la naturaleza fue la clave que llevó a lo que hago ahora, porque me di cuenta que había un refugio en la naturaleza que era mayor que el que me podían dar mis padres o me podían dar mis abuelos o me podían dar mis amigos. Y creo que quizá los científicos, los biólogos entienden muy bien esto, pero creo que necesitamos entenderlo más todas las personas que vivimos en las ciudades, porque nos hemos alejado de la naturaleza. Y ahora, en esta actualidad,
¿Cuál es ese refugio naturaleza que tú tienes? ¿Dónde lo encuentras? Bueno, viviendo en Santiago, trato de salir aquí que tenemos la cordillera, que es maravillosa. Trato de subir a la cordillera, a meter las patitas en un río, a meditar ahí. Trato de estar en lugares que tienen árboles, meditar ahí. Y lo que hago con las personas que estamos en las ciudades, lo que hacemos en la fundación, es que hacemos meditaciones guiadas para estar en profunda relación con la naturaleza, que es una manera de conectarnos también, pero siempre estamos en contacto, siempre hay un árbol en la ciudad, siempre está la luna, siempre está el sol, tenemos el río Mapocho, subimos aquí a las faldas de la cordillera y todos tenemos acceso rápido a la naturaleza, podemos sacarte los zapatos y pisar el pastito en cualquier parque o en la tierra, que es algo que hacen las comunidades indígenas para sanarse. De hecho, una maestra en una entrevista, Fresia Castro, nos dijo que tener pisos de... Podrías entrevistarla porque es maravillosa. Tener pisos de cemento para las comunidades indígenas genera enfermedad. Entonces podemos contactarnos con la naturaleza. Los mapuches dicen que la enfermedad llegó cuando llegaron los zapatos, porque antes no habían enfermedades en la comunidad. Respirar profundo, que es la base de la meditación. Tú inhalas la energía del sol, inhalas el canto de los pájaros, inhalas la delicadeza del viento, inhalas la belleza tuya que estás frente a mí o que irradias belleza. Entonces, a través de la inhalación y la exhalación puedes recibir toda la armonía, toda la belleza, toda la energía del entorno. Y no olvidar que las personas también somos naturaleza, entonces podemos nutrirnos de otras personas, de otros seres sintientes, los animales, las plantas. La naturaleza es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo permanentemente. Tan solo conectarnos con el corazón, con los latidos de nuestro corazón, ya es también nutrirnos de naturaleza y conectarnos con la naturaleza. Somos naturaleza. Si yo te dijera la palabra dignidad, ¿qué me responderías? Te respondería integridad. Me encanta el tema de las narrativas, porque algo que tenemos que transformar en este nuevo Chile son nuestras narrativas. Si llevamos la dignidad más allá, a la inteligencia espiritual, la transformamos en integridad. Y integridad es pensar, sentir, hacer, hablar en la misma dirección. Esto es un principio budista y la integridad es más allá que la dignidad todavía, porque no es suficiente para nosotros ser dignos, necesitamos sentirnos íntegros. Muchas gracias, Aleka. Estamos ya finalizando el programa y, bueno, dentro de la parte del programa está el significado del nombre de mi invitado. Además de preguntarte si Aleka fue un nombre que vino después o fue el nombre de bautizo, por así decirlo, de registro civil de tus padres. Sí. Me pusieron Aleka inspirados en un guerrillero negro griego, que se llamó Alekos Panagoulis, que era el amante de Oriana Fallaci, que fue una periodista muy famosa italiana, y ella era amante de este hombre que se llamaba Alekos, y Alekos significa Alejandro en Grecia, entonces ellos me pusieron Aleka. Y Aleka, efectivamente, vi que el significado es protectora de la humanidad, del ser humano. No tenía idea. Sí. No te puedo creer. ¿Y dónde buscaste eso? Pues salen todos los... Yo puse significado Aleka, que pensé que era un nombre, nunca lo había escuchado, entonces desde mi ignorancia pensé que a lo mejor no tenía... que a lo mejor no sé, que era inventado, por así decirlo. Y pues sí, salían todos los... No sé, pues estos de que te dicen. Y decía Aleka. No tenía idea, pero... Okay. Claro, pero que es femenino, Aleka, y que significa protectora de la humanidad. Y me hizo muy sentido con respecto también a lo que tú generas, haces como un principal también agente de cambio por este nuevo paradigma. Sí, bueno, tratamos de que todos nos inspiremos, lo que hacemos en la Fundación, en que todos nos convirtamos en protectores de la humanidad. Si tú tuvieras en este momento la capacidad de, no sé, te ponemos en la moneda, no sé qué cargo te gustaría ocupar, o si te dijeran ya, tienes que ocupar un cargo,
y tienes posibilidad de generar algún cambio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el ministerio que tú escogerías y qué cambio harías? Uy, qué pregunta más difícil. Sí. Yo lo que incorporaría es de manera transversal en todos los ministerios, en todas las universidades, en todos los colegios, con mucha fuerza reincorporaría la ética. La ética humana, la ética en nuestra relación con la comunidad y la ética en el respeto por la naturaleza. Creo que una de las cosas que hemos perdido es la filosofía y la ética, y yo creo que esa es mi formación como periodista más fuerte. Yo estudié en una escuela de periodismo donde la ética era lo más importante. Y me parece que es un elemento vital, transversal, que si nosotros no exigimos a nuestros líderes políticos, económicos, empresariales, organizacionales, en los gremios, en las fundaciones, en los emprendedores, si no estamos formados en ética y en filosofía, es muy importante muy difícil hacer los cambios que tenemos que hacer. Entonces haría una comisión de ética con un consejo de sabios que tuviera poder vinculante en todos los ministerios y en la presidencia y sobre todo en la nueva constitución, que el tema de la ética y de la ética del cuidado del ser humano, de la comunidad y de la naturaleza sea un eje para todas las demás áreas. Yo te apoyo. Yo voto por ese consejo de sabios en esta nueva constitución. Me gusta la filosofía. Hay varias comunidades proponiendo consejo de sabios. Te invito ahora, Aleka, a encender esta velita para enviarle un mensaje a la comunidad nuevamente o a la gente que nos está escuchando. Ok. Vamos a encender la luz que representa el centro de nuestro corazón y el centro de la tierra. Y vamos a pedir con Françoise aquí presente como mi testigo y también el chico que está en los controles. Vamos a pedir la fortaleza que necesitamos para transformarnos en los cuidadores de la humanidad y en los cuidadores de la naturaleza. Estar conectados con nuestra más alta conciencia y espíritu, con la belleza y con el cuidado mutuo. No olvidar lo más importante, nuestro descanso y nuestro cuidado, y dejar descansar a nuestro cuerpo y a nuestra tierra. Muchas gracias. Muy bonito el mensaje. Y con este fin de Aleka, con este mensaje precioso del descanso, nos vamos a ir a descansar hoy día miércoles a nuestra casa, a encontrar ese espacio de meditación interior. Y nos volvemos a ver lunes, miércoles y viernes a las 12 horas en Radio Lab Chile, en mi programa nuevamente, programa de desarrollo personal. Agradecida de todos los radiovidentes que nos siguen fielmente. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Françoise. Sí. Muchas gracias. Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.